Barrio, ¿qué onda, chavo? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, yo soy Margarita Mackenzie. Hey, no te había visto, mano. Pasa, toma asiento y aprendamos juntos. Hola, gracias por estar de regreso. Tal vez este sea tu primer video. O hay algunos que me conocen por videos como... Oye, bueno, despierta. Que despiertes. Maldita sea. Despierta. Bueno, vamos a comenzar. Mi nombre es Ángel Barona Guevara. Soy estudiante de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, Unidad SIGS-UMA. El día de hoy vamos a hablar de un síndrome llamado SIAD, o, con su nombre completo, llamado Síndrome de Secreción Inadecuada de la Hormona Antidiurética. Vamos a ello. Me gustaría comenzar sobre qué es la hormona antidiurética. Para esto, la hormona antidiurética o vasopresina va a ser sintetizada por el hipotálamo, específicamente hablando del núcleo supraóptico y paraventricular. La hormona antidiurética, una vez que es sintetizada en el hipotálamo, esta va a ser almacenada en la hipófisis posterior o, como bien se le conoce, neurohipófisis. Esta hormona va a estar almacenada en los cuerpos de Henry, que son axones de las neuronas del hipotálamo que recorren todo el trayecto hasta llegar a la neurohipófisis, gracias a su sistema magnocelular. La hormona antidiurética va a tener dos principales funciones. La primera va a ser, como su nombre lo indica, la absorción de agua a nivel renal. Ahora, para su segunda función recibe otro nombre, también llamada vasopresina. Esta, como su nombre lo indica, va a reducir el calibre de los vasos sanguíneos y así aumentando la presión de ella. Un ejemplo que normalmente se dice o que se repite es cuando se tiene una manguera y se coloca el dedo para reducir su calibre. Una vez que sabemos sus dos funciones, vamos a centrarnos más en la función antidiurética, porque esta va a ser fundamental para entender todo el síndrome. Sí, yo les había dicho que iba a actuar a nivel del riñón, pero hay que hacer un poquito de zoom. Va a actuar a nivel del túbulo contorneado distal y el túbulo recolector. Pero ¿qué tal si hacemos otro zoom? A nivel de los receptores V2 que se encuentran en esas dos partes. ¿Y qué tal si hacemos otro zoom? Ya no tengo nada más. Bueno, una función de la hormona antidiurética es mantener la osmolaridad en una homeostasis gracias a la ósmosis, o sea, al paso del agua a través de las membranas entre la célula y el líquido extracelular. Si quieres un video acerca de cómo se lleva a cabo esto, déjalo en los comentarios. Una vez que el cuerpo detecta que hay una hiperosmolalidad en el líquido extracelular, ¿eso qué quiere decir? Que en el líquido extracelular hay más solutos que agua. Por ende, el cuerpo va a mandar esta señal o va a estimular la secreción de esta hormona antidiurética para que llegue al riñón y así pueda reabsorber esa agua. O sea, estaremos sustrayendo el agua de este paso, de esa excreción que va a terminar siendo orina, provocando intentar nivelar estos niveles y por ende nuestra orina se va a volver un poco más densa. Esto hablando en una forma normal, bueno, entre comillas. ¿Por qué? Un ejemplo claro es cuando uno se va de jarra o se va a tomar. Esto nos provoca que tengamos una diuresis. ¿Qué es una diuresis? Que tengamos mucha excreción de orina, que estemos perdiendo líquidos. Por ende, la osmolaridad va a subir, o sea, va a haber menos agua y va a haber más solutos. Entonces, el cuerpo, ¿qué es lo que necesita? O bueno, ¿qué es lo que estimula? Pues es la liberación de la hormona vasopresina. Por eso, a la mañana siguiente uno se siente todo deshidratado, muy pocas veces orina, dolor de cabeza, etc. Entonces, eso es hablando de manera normal, de manera un poco fisiológica. Claro que no es normal pasarse un poco de más. Bueno. Una vez entendiendo todo esto, podemos comenzar con qué es el síndrome SIAD, o, como les había mencionado anteriormente, el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Bueno, este síndrome se va a enfocar principalmente en la secreción de esta hormona de manera no fisiológica, ¿ok? Déjame tratar de explicar un poco. La secreción de esta hormona se va a deber a diferentes etiologías. Normalmente, esta hormona está regulada por sí misma, por una retroalimentación negativa o positiva. Eso es de manera fisiológica. Tomando en cuenta esto, va a haber una hipersecreción de esta hormona o una secreción ectópica.
Pero vamos a tratar de no meternos tanto en eso y vamos directo a la etiología. Dependiendo del autor que leas o manejes, o tus maestros digan, van a ser diferentes tipos de etiologías o categorizadas en grupos. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es multifactorial. ¿Qué quiere decir? Bueno, como te había dicho, la etiología es multifactorial. ¿Esto qué quiere decir? Que hay varias enfermedades que producen o alteran esta liberación de la hormona antidiurética, provocando así su hipersecreción. Ahora, dependerá del autor que manejes o leas o de tu profesor. Por ejemplo, Farreras lo maneja en 5 categorías: tumores que producen vasopresina o hormona antidiurética de forma ectópica, enfermedades del sistema nervioso central, enfermedades pulmonares, y por último tenemos a los fármacos y una forma de decir que no sabemos, la forma idiopática. O sea, ¿de dónde vino? ¿Quién sabe? Bueno, también hay otras categorías, como por ejemplo esos cuadros de Harrison. Y aquí debo de editar. Ese síndrome se caracteriza por 3 tipos: tipo A, tipo B y tipo C. Vamos a verlos. Tipo D. En el tipo A se va a deber a una hipersecreción de la hormona antidiurética de diferente etiología. Vamos a dejar un poco de lado la causa, pero el tipo A se va a caracterizar por haber una hipersecreción, o sea que va a haber mucha hormona antidiurética dentro de nuestro sistema, sin importarle la osmolaridad. ¿Te acuerdas de las primeras explicaciones que dice sobre que si hay más solutos o si no, que si tomas o si no? El tipo B va a ser característica o va a tener por característica the resetting of the osmostat, o en español latino tenemos como reseteo del osmostato. ¿Qué quiere decir? Bueno, este reseteo es como si nos ingresáramos dentro de nuestro cuerpo. Perdón por el signo. Es como si dentro de nuestro cuerpo ingresáramos a nuestro sistema, a nuestros calibres, a nuestros reguladores, y bajáramos el nivel de tolerancia. ¿Qué quiere decir? Esto se va a basar más en el sodio, que es el principal soluto que se encuentra en el líquido extracelular. ¿Qué es lo que va a pasar? Nuestro cuerpo tiene niveles donde él dice que está normal, donde está alto, donde está bajo. Al haber un reseteo, como la característica de ese tipo, pues de pasar a ser normal, su bajo va a ser su nuevo normal. ¿Okay? No sé si me llegué a entender. O sea, tenemos que el cuerpo tiene entendido que un nivel normal tiene sus ciertos niveles, pero al haber este reseteo, lo normal va a ser lo nuevo que se tenía como bajo. Por último, tenemos al tipo C, que este va a tener una afección, ya no es en la hormona en sí, sino que va a haber una mutación en los receptores V2, que más adelante ya estamos por entrar y a ver cómo funciona eso, que va a provocar una hipersensibilidad a esta hormona. ¿Eso qué quiere decir? Que la culpa ya no es de la hormona antidiurética, sino que ya hay un problema en los receptores que van a recibir esa hormona. Bien, ahora que tenemos todo esto entendido, o bueno, que hemos revisado esto, podemos pasar ahora sí a la carnita, ¿no? Ahora sí podemos pasar a la fisiopatología de esta enfermedad y entender por qué nos está causando todo esto, ¿no? Acompáñenme. Bueno, aquí tenemos el esquema de 2 riñones, unas maquetas bien truquis, las cuales nos van a ayudar a describir la patología de la que hemos estado hablando. Vamos a iniciar una por una, pero se las muestro. Okay. Bueno, tenemos aquí a la unidad mínima del riñón, que es la nefrona. Bueno, como podemos ver, aquí traté de que fuera un esquema en el que fuera algo funcional y se pudiera ver el paso a través del agua, o más bien en esto, la orina. Aquí todos estos tenemos las principales unidades que conforman la nefrona, y decidí pintar en este caso la orina de color blanco para que pudiera ser más didáctico la explicación. Bueno, una vez que tenemos el glomérulo y haya sido filtrado la mayoría parte de nuestros electrolitos, como por ejemplo el más importante que en esa patología es esencial, pues tenemos el sodio. El sodio. Bueno, tenemos a la cápsula de Bowman, al glomérulo. Aquí podríamos decir que tenemos al túbulo contorneado proximal,
baja para formar el asa de Henle, que tenemos todo eso de aquí. Tenemos al túbulo contorneado distal y finalmente tenemos el túbulo recolector. Bueno, esta va a ser una nefrona normal, como cualquier otra. Como les había explicado anteriormente, la hormona antidiurética va a ser estimulada, ya sea por las concentraciones de osmolaridad o por lo que esté pasando en nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El ejemplo que les había puesto anteriormente, en el cual se pierde una gran cantidad de líquido, en este caso de orina. Entonces el cuerpo va a mandar un estímulo en el cual va a secretar la hormona antidiurética, ¿no? Entonces esta hormona antidiurética va a recorrer, como es una hormona endocrina, va a recorrer por todos los vasos sanguíneos hasta llegar a a su célula diana. Si recuerdan, les había comentado que se encuentra en el túbulo contorneado distal y en el túbulo recolector, ¿no? Entonces, supongamos que llega esta hormona antidiurética, llega a sus receptores V2. Entonces, lo que va a provocar es la expresión o la fosforilación de las sinasas, por el cual va a provocar que la célula, en este caso lo que está conformando a la nefrona, exprese aquaporinas. Estas aquaporinas van a formar como si fueran tubos. Por ejemplo, aquí llega la hormona y va a provocar esta expresión de la aquaporina en la membrana celular y va a provocar este tubito, ¿no? Entonces tenemos aquí que el agua va a estar circulando a través de nuestro mecanismo. Aquí tenemos un pequeño mecanismo. Y lo que va a provocar... Uy, si se ve. Sí, se ve empujado. Entonces, tenemos en cuenta que las aquaporinas van a ayudarnos a reabsorber el agua que está circulando. Entonces tenemos aquí una aquaporina que está regresando el agua al sistema. Tenemos, supongamos que otra aquaporina que es expresada y regresa el agua hacia el sistema. Esa sería de una forma fisiológica o de una forma normal. Continuando con la patología, tenemos otro modelo que nos va a ayudar a entenderla mejor. Ahora, dependiendo de la etiología de este síndrome de SIAD, podemos entender que la secreción de ADH va a ser alta, ¿ok? Esta hormona, su liberación va a ser, por así decirlo, en grandes cantidades, lo cual va a provocar que llegue a su sitio de acción, como les había comentado antes, que es en el túbulo recolector y en el túbulo contorneado distal, y va a empezar a expresarse, va a empezar a tener su función, a estimular a la célula para que así pueda provocar esta síntesis o esta liberación de las aquaporinas. Como les había mencionado anteriormente, pues esas aquaporinas van a provocar estos túbulos a través de la célula para que el agua ya no se vaya hacia su excreción, sino que regrese a nuestro sistema. Pero en este caso, como va a ser esta hormona va a estar altamente estimulando a las células, pues a diferencia de una célula normal, como pueden ver, tenemos a muchas aquaporinas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al haber demasiadas aquaporinas o al haber este estímulo de la hormona ADH, podemos entender que la reabsorción de agua va a estar sustrayéndola de la excreción, o sea, de esta orina. Y es por eso que la orina tiene una hiperosmolaridad y también la orina va a tener una alta concentración de sodio, y en el cuerpo, como estamos pudiendo ver aquí, en lugar de que esta gotita, nuestra amiga Gotiux, fuera excretada hacia la orina, como podemos ver aquí el recorrido del agua. Vamos a intentar activar el mecanismo.
probables fallas, pero miren, lo importante es que puedan apreciar el recorrido que se puede, por así decirlo, tomar el agua. Y de esta manera el agua es sustraída, ¿no? Entonces cuando es captada de los túbulos, pues regresa al sistema. Entonces esta agua va a empezar a tener mayor concentración en el líquido extracelular, provocando así que el sodio empieza a disminuir en el líquido extracelular, sino que ya no va a estar tan presente en este recorrido, sino que va a disminuir su osmolaridad plasmática y por ende vamos a tener mucha más cantidad de agua y podemos provocar lo que ya les había comentado. Bueno, podremos continuar con la explicación, a lo mejor y un poco más técnica de esta secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Vamos a ver fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Anteriormente les presenté unas maquetas que nos ayudaron a explicar más didácticamente esta fisiopatología, pero aquí se las voy a traer de una forma un poquito más técnica. Recordando que esta secreción de la hormona antidiurética es multifactorial. De esta manera, esta imagen nos está señalando que hay un pequeño cáncer pulmonar o cáncer pulmonar, más bien, que está secretando esta hormona antidiurética, lo cual va a haber una hipersecreción aparte de la secreción normal de la hormona antidiurética, que va a afectar al túbulo contorneado distal y al túbulo recolector. Bueno, una vez recordando esa parte, podemos pasar ahora sí a la presentación de la fisiopatología, ¿no? Que es una forma un poquito más técnica de ver esta enfermedad, lo cual tenemos aquí. La célula que va a estar presente en el túbulo contorneado distal y en el túbulo recolector va a tener receptores V2. Estos receptores V2 son esenciales para la recepción o para el acoplamiento de la hormona con la célula. Una vez que la hormona llega a su sitio de acción o su célula diana, se va a unir al receptor V2. Este receptor transmembrana va a estar acoplado a segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros van a ser, los AMP cíclicos. Una vez que se activa esta cascada de segundos mensajeros, principalmente el AMP cíclico, va a provocar una fosforilación de la proteína sinasa. Esta proteína sinasa va a provocar la exocitosis de las acuaporinas. Si bien recuerdan, estas acuaporinas son como pequeños tubos transmembrana que van a permitir y extraer el paso del agua hacia la circulación sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estar reabsorbiendo agua que sí va ya a estar a la secreción, o sea que se va a convertir en orina. Fisiológicamente se pueden, como está aquí, esta acuaporina pues es normal, una acuaporina acuaporina 2. Se van a estar expresando a lo mejor una o dos, pero ¿qué es lo que pasa? Al haber mucho más hormona antidiurética, va a haber un mayor estímulo hacia el receptor V2, provocando mayor fosforilación y mayor exocitosis de las acuaporinas. Así, haciendo ilusión, a lo mejor un poco chusca, haciendo ilusión a que si tuviéramos a varios acuaporinas sustrayendo agua hacia la recirculación. ¿Ok? Bueno, prosigamos. Una vez entendiendo esta parte de la fisiología, podemos entrar ya a que el SIAD o este síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética nos va a tener en un estado hipotónico. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la célula va a haber mucho más soluto que fuera de la célula. Esto es provocado por los altos niveles de agua y por la poca cantidad de sodio. Una vez que estamos entendiendo esto, ese estado hipotónico se va a deber a que en el líquido celular va a haber mucha más agua
y por ende va a haber una más disolución del sodio en el líquido extracelular, además de que se está secretando más sodio, ¿ok? Dentro de la célula va a haber mucho más solutos comparado al líquido extracelular, y así provocando que el paso del agua, o sea, de la ósmosis, al haber más solutos de un lado de esta barrera que del otro, va a provocar que el agua esté entrando y entrando y entrando a la célula hasta llegar a un estado en el cual se pueda reventar. ¿Ok? Las principales células que se van a ver afectadas dentro de este estado hipotónico van a ser las células del sistema nervioso central. Y así, entendiendo esto, podemos pasar a los signos y síntomas. En una hiponatremia leve vamos a tener que la concentración, esa es concentración del sodio, va a ser menor a 135 miliequivalentes sobre litro. Y así vamos a tener un estado de náuseas, vómito, vamos a tener calambres en extremidades superiores tanto como inferiores y cefalea. En una hiponatremia moderada vamos a tener que la disminución de sodio va a ser menor de 130 miliequivalentes sobre litro, provocando más una afección al sistema nervioso central, en la cual tenemos confusión, alucinaciones, intranquilidad, y cambios de humor. En una hiponatremia grave, que ya es más enfocada a que nuestro paciente está presentando un edema cerebral, podemos llegar incluso de este edema cerebral a un coma, y del coma podemos llegar a que nos visite nuestro amigo huesudo, o incluso del edema cerebral podemos pasar directamente a puro hueso, o sea, pues ya Billy Mandy, ¿no? Para el diagnóstico de esta enfermedad, para el síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, tenemos que tener en cuenta diferentes factores. ¿Ok? La osmolalidad del plasma tiene que ser menor a 275 miliosmoles sobre kilogramos. La osmolalidad de la orina tiene que ser mayor a 100 miliosmoles sobre kilogramos. Quiere decir que hay más solutos en la orina. La orina es densa. ¿Ok? ¿Y por qué la orina es densa? Porque la concentración de sodio en orina va a ser mayor a 30 milimoles sobre litro. ¿Eso qué quiere decir? Que la orina va a estar más elevada, más bien que el sodio va a estar más concentrado en la orina que en el líquido extracelular. La función renal se debe de encontrar normal para poder decir que estamos hablando de un síndrome SIAD, y debe haber una euvolemia. Euvolemia quiere decir que el concentrado plasmático, o más bien el volumen plasmático, se encuentra totalmente normal, no se encuentra ni elevado ni bajo. Estos son considerados para tener en cuenta y decir que tenemos una hiponatremia euvolémica. ¿Ok? Claro, que para más estudios se deben realizar para saber la etiología, que lo que realmente está causando esta hipersecreción de la hormona antidiurética, o una secreción ectópica de la hormona antidiurética, o inclusive saber si está siendo afectado, si el que está ocasionando todo esto es el riñón. Para el tratamiento tenemos que tener en cuenta diferentes situaciones, por así decirlo. Tenemos que tener en cuenta el manejo de la etiología, principalmente y primordialmente saber qué es lo que nos está ocasionando esa secreción de la hormona antidiurética, evaluar la magnitud de la hiponatremia. Aquí es importante saber si el paciente si esa hiponatremia que está presentando el paciente es de una forma crónica grave, y si se encuentra leve, moderada o grave. ¿Ok? La presencia de los signos y síntomas en el paciente es principalmente por el cual se va a presentar este manejo. Porque lo principal a tratar ya sabemos que es la etiología, lo que está ocasionando, pero tenemos que manejar o controlar esta hiponatremia. ¿Por qué? Porque no queremos que el paciente llegue a un estado grave, o que llegue a un edema cerebral y a lo mejor a un coma, ¿no? Entonces no queremos que llegue a ese punto. Para esto, para situaciones agudas, tenemos un manejo, por así decirlo, simple, que es una reposición de solución salina al 3%, una solución hipertónica, y conjunto con un medicamento llamado furosemida, el cual su principal mecanismo de acción es una diuresis. ¿Okay? Eso quiere decir la secreción de agua. Ya no es todo lo contrario a la vasopresina.
Para un manejo más crónico, tenemos a los medicamentos Conivaptan y Tolvaptan, los cuales nos van a ayudar a inhibir la unión de los receptores V2 con la hormona antidiurética y así tratar de equilibrar o más bien inhibir la función de esta hormona en las zonas de sus células diana. Ok, eso principalmente es el tratamiento y el manejo para una hiponatremia. Claro que va a haber muchos más tratamientos y muchos más manejos dependiendo de la etiología y el saber cómo actuar. Hola, esta es mi voz de fondo. El audio de este video se perdió. Pero sobre todo, espero que te haya gustado, te hayas divertido y por supuesto aprendido. Si te gustó el video, deja tu like, comenta y comparte. Nos vemos hasta el próximo video. Chao.